Saludamos a los que están en radio, le damos un aplauso por ellos, a Radio Bonao Bendición. Y los que están en televisión, tomamos la cámara número 3. Les decimos, Dios les bendiga, les amamos en Bonao, los que están en las redes. Mucha gente por Facebook, miles de personas reportan sintonía y ven la palabra de los miércoles, y los domingos también. Pero Telebendición en Bonao, también rompiendo estructura en el 202 de Telecasa. Ellos son muy bienvenidos esta mañana. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia. Quiera Dios hablarnos y oír su voz. Hebreos capítulo 5, en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 5, en el nombre de Jesús. Versículo 11 al 14. Si está conmigo, ahí vamos a trabajarlo en el nombre del Señor. Hebreos 5, del 11 al 14, la palabra de Dios dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Me dice amén, iglesia? Amén. Hoy es la sexta palabra en secuencia a las marcas o las marcas de la madurez, y todavía seguimos en una palabra. Fíjese, aquí nos pasan meses muchas veces. A veces pasamos 5, 4, 6 meses hablando de una sola palabra hasta que la podamos asimilar bien. Amén. Entonces, Dios nos ha hablado de este año como el año de la madurez, y hemos empezado a hablar de las marcas de la madurez. Todos los que estamos aquí hemos oído, la mayoría hemos oído de la importancia que tiene para Dios que seamos maduros. Para Dios tiene mucha importancia que seamos maduros. ¿Por qué? Porque en la madurez está la honra, está la delegación y está la representación. Fíjese, hasta que Jesús no trabajó a sus discípulos, no los envió, no les delegó. Tuvo primero que trabajar con ellos. Diga conmigo, hay una obra en mí. Diga, hay una obra en mí. Y una obra, diga, y una obra a través de mí. O sea, primero Dios tiene que trabajar conmigo. No podemos irnos a destiempo. Lo primero es lo primero. Y lo primero es que Dios trabaje conmigo. Después que Dios trabaje conmigo, Dios trabaja a través de mí. Pero Dios siempre está trabajando en nosotros. Dios siempre está trabajando en nosotros. Y también trabaja a través de nosotros. Y puede trabajar las dos. Trabajando en nosotros y trabajando a través de nosotros. ¿Alguien está acá? Entonces, la madurez tiene un valor para Dios extraordinario. ¿Por qué? Porque la madurez es la capacidad o la cualidad que Dios requiere para poder delegar, para poder pasar una asignación a nosotros. Amén. Entonces, ya hemos hablado de esto varios cultos, pero ahora vienen cómo yo sé que estoy madurando en Dios, cómo yo sé que mi vida espiritual está creciendo en Dios. Bueno, yo voy a la iglesia todos los miércoles y domingos, eso es una buena señal, muy buena señal. Ahora bien, cuando tú vengas a la casa de Dios, lo que te servimos aquí, como tú lo recibas y como tú lo apliques, es lo que va a decir si te está aprovechando la palabra. Yo lo comparo mucho con la vida de los gimnasios. Por ejemplo, hay gente que tiene aberración a los gimnasios. Yo no tengo ninguna. Yo voy a un gimnasio todos los días, aunque no se me note. Escuche, usted podría ir al mejor gimnasio, pero si usted no pone de su parte no hay nada. Podría tener el mejor entrenador, si usted no se faja no hay nada. Judas tuvo el mejor de los líderes, que fue Jesús, pero Judas no tenía corazón y no le aprovechó nada la instrucción. En otras palabras, va a depender mucho del corazón que tengamos hacia la instrucción que viene de Dios. ¿Estamos acá, iglesia?
Si hay un corazón dispuesto a la instrucción que viene de Dios, mi vida va a dar testimonio de que estoy madurando en Dios, porque lo que recibo de Dios lo aplico. Amén. Lo aplico. Si algunos no me conocen y saben, yo estudié y fui maestro de inglés por muchos años. Estudié y enseñé inglés por muchos años a diferentes niveles. Y una de las características para aprender un idioma es practicarlo. Si usted no practica el idioma que usted está estudiando, no lo va a aprender, tiene que practicarlo. Por eso en todas las clases siempre había prácticas. En la vida de la fe es igual. Usted viene a la iglesia, oye la palabra, oye un sermón, oye un culto. Pero si usted oye el culto y no le busca una aplicación al culto, el culto se le va a quedar en el aire. ¿Alguien está conmigo? O sea, debe haber una aplicación. Wow, escuché una palabra de Dios. A veces cuando yo oigo una palabra de Dios fuerte, revelada, poderosa, profunda, yo me rasco la cabeza y digo, ay Dios mío, ¿y cómo yo voy a aplicar esta palabra? Porque mi preocupación no es simplemente oírla ya, sino decir, yo tengo que aplicar esta palabra. Amén. Por eso es necesario que cuando vengamos a la iglesia tengamos disposición de escuchar la palabra, pero también para vivir la palabra. Amén. Vamos a entender un poquito más. Las marcas de la madurez tienen que reflejarse en nosotros, tiene que verse en nosotros. Y no es que usted salga a exhibirla, mírenme, ya yo soy maduro en Dios, aleluya. No, no, no. Es que se tiene que ver porque usted vive la palabra. Si usted tiene que hacer un ejercicio para respirar o tiene que buscar aire, hay problemas en los pulmones, ¿sí o no? Se supone que usted debe respirar de manera. En la vida espiritual es igual. Usted no tiene que hacer ningún ejercicio. Usted tiene que vivir la palabra y la palabra fluye en usted. Estoy hablando en español a alguien. Si usted vive la palabra va a fluir en usted de manera natural. Amén. Entonces, primera marca que estamos hablando. Usted dirá, bueno, todavía estamos en eso, sí, porque esto es muy importante para el propósito. La primera marca para un creyente entrar en definición de madurez es que sepa escuchar. ¿Que sepa qué? Grave problema tenemos nosotros con esto de escuchar. Y por eso a Dios le interesa mucho que trabajemos el escuchar. Porque el que no escucha a Dios, ¿cómo hablará de Dios? El que no escucha a Dios, ¿cómo hablará de Dios? El que no escuche el mensaje, ¿cómo va a aplicar el mensaje? Tiene que escuchar primero. Muy importante. Escuchar, pero no escuchar para responder, sino escuchar para discernir. Es posible que alguien te diga una palabra auditiva, una palabra acústicamente, que tú la puedas discernir y tú la puedas conocer, pero el espíritu de esa persona te dice otra cosa. Hay gente que dice, yo estoy bien, pero es un bien como para salir de uno. ¿Alguien está conmigo? Bien, ese bien tú lo escuchaste y lo entendiste, pero si tú disciernes ese bien, te darás cuenta de que esa persona no está bien. Entonces, discernir lo que escuchamos. ¿Estamos listos, iglesia? Voy contigo. Cuando somos cristianos, hay 4 voces que nos rodean. 4 voces que van a estar alrededor nuestro como una brújula, un norte, un sur, un este y un oeste. La voz de Dios, que es la que debe prevalecer. Pero yo he preferido dejar un poco más para lo último, enseñarte sobre la voz de Dios, porque es la voz más amplia y más hermosa, y el mejor vino se sirve de último. Te hablé de la voz del diablo. La segunda voz, la voz del diablo. El diablo habla, él es criatura y él habla, es un espíritu caído, pero él habla. Génesis capítulo 3, ¿dónde empezó todo este lío? ¿Dónde empezó todo este problema? Cuando Eva habló con la serpiente y Eva le prestó oído a la serpiente. Y ahí vino el engaño, vino la seducción, la voz del diablo. El diablo, Señor los reprenda, habla también. Y podemos muchas veces, sin darnos cuenta, ser muy bombardeados con la voz del enemigo. Muy bombardeados. Sobre todo cuando somos cristianos.
3, la voz del mundo. Ustedes escucharon la palabra hace 2 miércoles, cuando hablamos de Proverbios 7, de la mujer ramera. Hicimos el énfasis sobre la mujer ramera que seduce a aquel joven simple. Recuerda, si quieres buscar el culto en Facebook. Yo lo vi, yo mismo dije, wow, pero yo nunca había visto esto tampoco. Como el mundo, que la palabra mundo no es la palabra geo, sino la palabra sistema de pecado. Cómo el mundo planifica y tiene una agenda clara, cómo engañar a los creyentes, cómo seducir a los creyentes para desenfocarlos del diseño de Dios. Muy bien maquinado, una estrategia bien diseñada, cómo el enemigo planifica sus cosas. Y aún la iglesia que no abre el oído para oír puede ser engañada, atraída por las voces del mundo. La iglesia no camina como camina una empresa. La iglesia no camina como camina el mundo de sus principios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como tal tiene que comportarse como cuerpo de Cristo. Las estrategias hoy en día que usted oye en la iglesia se asombra. Los cursos, los métodos, las maquinaciones que usted ve hoy día son exactamente preparadas y diseñadas por mercadólogos, que yo no tengo problema con los mercadólogos. Aquí hay varios mercadólogos, pero el mercadeo se aplica a las empresas, a la iglesia se aplica a la dependencia del Espíritu Santo. Estrategias humanas, motivaciones humanas. El miércoles hablaba, y con esto voy a entrar ya en la palabra, le estoy introduciendo, de que en una ocasión me reuní con una persona que yo quiero muchísimo y de una pastora que yo respeto mucho. Pero yo me sorprendí más porque digo, pero ¿cómo es posible que la iglesia esté entrando en esto? Y me dice de una manera tan bien intencionada: pastor, si usted quiere que su iglesia se le llene. Pero la iglesia nuestra está llena hace rato. Si usted quiere que su iglesia se le llene, tiene que usar el evangelismo de carnada. Evangelismo de carnada. Y parece que el Señor me dijo, te voy a enseñar algo, cállate, no hable. Me quedé calladito oyéndole así. Cuando salimos de la oficina, estaba mi esposa, estaba Frank, andaba conmigo. El Señor, yo me quedo orando ahí, me quedo como meditando en la conversación. El Señor me dice, oye la palabra que ella te dijo. Digo, ¿cuál? Carnada. Ok. ¿A qué te huele la palabra carnada? ¿A qué te huele la palabra carnada? Oh, yes. Carne. Carne y sangre. ¿Qué significa eso? Que usamos motivaciones como la usa cualquier institución de afuera para atraer. Necesitamos dinero. Vamos a hacer un evento que provoque que la gente venga. Vamos a traer un cantante. Vamos a traer un expositor para atraer dinero. Eso piensa el mundo. La iglesia no puede pensar así, porque la iglesia está en el mundo, pero la iglesia no es del mundo. Y me dijo literal, amiga mía, es amiga y la quiero muchísimo. Me dijo, si usted lleva a fulano de tal, su iglesia se le llena. Y digo, bueno, nuestra iglesia está llena y llevamos al que tenemos que llevar cada miércoles, cada domingo y todos los días. No cabemos incluso, pastora. ¿Y qué usted está haciendo? Yo llevando a Cristo a cada culto. Llevando a Cristo a cada culto. Porque yo le puedo conseguir a fulano, a sutano y a perencejo, amado. Así que el mundo piensa. El mundo piensa así. Entonces, como al mundo le apela la fama, le apelan los números, le apelan las estadísticas, la iglesia no puede pensar así. Entonces la voz del mundo viene a la iglesia y le dice, pastor, tú tienes que tener visión. Tú con ese templo podrías sacar dinero. No, visión no, eso no es visión, eso se llama ambición. ¿Cuál es la diferencia entre visión y ambición? La ambición resalta los egos humanos. La visión catapulta a Cristo y entierra al hombre. La visión es que Cristo sea el todo en la iglesia.
Y la visión es que Cristo sea el atrayente principal y el centro de la iglesia. Esa es la visión. Pero donde hay ambición, promocionamos al hombre. Por eso usted nos va a ver aquí, no nos va a ver aquí promocionando hombres. Usted nunca sabrá quién va a predicar aquí. Y cuando hay un concierto lo sabrá la iglesia. Cuando traigamos una lo sabrá la iglesia. Pero no verá la iglesia motivando al mundo porque viene fulano. Porque el que corre en esa línea está corriendo igual que el mundo. Y penosamente eso es una voz que nos está hablando. Pastor, tu templo coge 1000 personas. Vamos a hacer un evento. ¿Para qué? Para producir dinero. Óyeme, pero, amado, perdónenme. Yo no sé si ustedes tienen cara o tienen corazón para pararse en una puerta de una iglesia a cobrar una taquilla. Y el que no pague no entra. ¿Usted cree? Yo no tengo cara ni corazón para hacer eso. La casa de Dios es casa de oración para las naciones. Pero el mundo ofrece. ¿Y cómo ofrece el mundo? El mundo ofrece comparativamente. Comparativamente significa porque fulano de tal lo hizo, él lo hizo, o la iglesia tal lo hace. Bueno, mi amado, yo no sé si ellos lo hacen o no lo hacen, pero lo que yo vi de la Biblia y lo que sigo viendo de la Biblia es que Dios es suficiente en su casa. Entonces el mundo nos habla, y el mundo nos habla a los ministros también, y nos quiere seducir de la misma manera. No, porque mira, la iglesia fulana está creciendo. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo esto, está haciendo lo otro. Amado, yo creo un principio bíblico revelado y simple. Si la iglesia tiene comunión con Dios, es igual que una mujer que está en salud. Una mujer que está en salud y es casada con un hombre, y el hombre está en salud y tiene relaciones. ¿Qué es lo más normal? ¿Qué es lo más normal? Que la mujer quede embarazada. Si la iglesia está en salud y se mantiene obediente, se mantiene en santidad, se mantiene buscando a Dios y se mantiene con comunión con Dios, y Dios está agradado de su esposa, Dios le va a dar hijos a su esposa. Si la iglesia se mantiene buscando a Dios, Dios va a añadir a la iglesia. Los métodos no añaden, el que añade es Dios. Los métodos podrían llenar templo, pero un método llena un templo y asimismo también lo vacía, porque los métodos humanos decepcionan. Pero cuando es Dios, Dios no decepciona. Cuando es Dios, dice: mira, fue Dios que me trajo aquí de lejos. Yo brinco muchas millas para llegar a la iglesia. Fue Dios que me movió, fue Dios que me sedujo, fue Dios que me atrajo, fue Dios que me plantó, fue Dios que me edificó. Y yo voy a decir como Job: aunque Él me matare aquí, yo me voy a quedar, porque aquí Dios tiene un propósito con mi vida. Entonces la voz del mundo sigue hablándonos. Nos vive hablando a cada rato. Tercera voz. Primera, diga conmigo: voz de Dios, voz del diablo, voz del mundo. Y voy a la cuarta: voz de la carne. Ay, papá, en esa tengo que hablar con ustedes un ratito. ¿Qué es la carne? Muchos creyentes creen que carne es cuerpo, y carne y cuerpo no es lo mismo. Cuerpo es el vaso. Cuerpo es una parte de la tricotomía de Dios. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero carne, diga conmigo, carne es la naturaleza caída. Carne es una naturaleza caída espiritualmente. Es la naturaleza de Adán en nosotros. Por creación somos hijos de Adán. Y en Adán todos los hombres, dice la Biblia que todos los hombres mueren. Pero como Adán pecó, todos los hombres en él morimos. Pero también un hombre se hizo hombre. Dios se hizo hombre para que un hombre pagara por nosotros en la cruz del Calvario. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos tenemos vida, y vida en abundancia. Por eso lo que conviene es no vivir según Adán, hay que vivir según Cristo. Pero hay una verdad: la carne está ahí. Diga conmigo: la carne está ahí. Y ella va a hablarme. Y me va a hablar, ¿por qué? Porque la mayoría, cuando venimos a Cristo, somos ya grandecitos y somos ya conocedores de muchas cosas equivocadas o pecado, para hablarle en buen dominicano. Y ya cuando venimos a Cristo encontramos entonces una lucha
¿Cuántos aquí tienen luchas? Si no ha tenido lucha, hay un serio problema. Oiga qué cosa, si tiene lucha, qué bueno. Pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Sabes lo que significa? Que si tú tienes lucha, qué bueno. Significa que como tú estás en Cristo y como tienes luchas, esas luchas internas dicen que el Espíritu de Dios está en ti. Entonces hay una lucha dentro de ti para uno de los dos prevalecer. Si Dios es quien reina, si Dios es quien toma el control, prevalecerá el Señor. Pero si no alimentas tu vida, va a prevalecer la carne. ¿Y qué es la carne? Diga conmigo, la naturaleza de Adán. ¿Cómo piensa Adán? Venga conmigo, le voy a enseñar. Abra su Biblia porque hoy le vamos a correr mucho. Ábrala en el libro de Romanos capítulo 8. Le tengo que enseñar un poquito ahorita cómo se manifiesta la carne. Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Porque los designios de la carne son, léalo, ¿son qué? Enemistad contra Dios. O sea, la carne por naturaleza es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Anda contra la palabra. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden. Ay, papá. Ayer fue un día bien interesante con mi familia. Me pasé la tarde con mi esposa y mis hijos fuera de la ciudad. Hice cuantos desarreglos alimenticios, comí cosas que no debía comer, pero gloria a Dios. Pero yo estaba con mis hijos o mi esposa y yo pensando dentro de mí en la palabra. Dije, tengo que enseñar a la iglesia para que la iglesia recuerde que hay 3 naturalezas espirituales o 3 categorías. ¿Alguien oyó lo que dije? ¿Cuántas categorías espirituales hay? 3. Venga conmigo, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 14. 1 Corintios 2, 14 dice: pero el hombre natural, diga conmigo, hombre natural, esa es una categoría, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? El hombre natural, diga conmigo, el hombre natural. El hombre natural es la primera posición del ser humano. Ese anda sin fe, sin esperanza y sin Dios. En el original griego es la palabra psuchikos. También se le dice psíquicos. Es el hombre que anda en sus pensamientos vanos. Y el hombre que anda en sus pensamientos vanos no piensa ni considera a Dios en su vida. Cuando una gente le habla de cosas espirituales, dice que somos locos. ¿A cuánto aquí le han dicho loco? Si no se lo han dicho, todavía usted no se ha graduado. La graduación de un cristiano que le digan loco. Te metiste a eso. ¿Sabe por qué es la graduación? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para la iglesia de Jesucristo es poder de Dios para salvación. El mundo no puede entender eso. El mundo no puede entender eso. Por eso el mundo nos dice locos. ¿Cuál es la locura? Dios, habiendo tomado la paciencia de su gracia, no le tomó en cuenta a los hombres todas sus ignominias, todos sus pecados, todas sus faltas. Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación del evangelio. Lo dice la Biblia. Entonces el hombre natural es la primera categoría. El hombre que anda ahí, el hombre natural existe pero no vive.
solamente hay vida en Cristo Jesús. El hombre sin Dios existe. El hombre sin Dios es una estadística. ¿O acaso no existía Adán? Desde que Dios lo creó, Adán existía. Pero hasta que la Biblia nos dice en Génesis 2:24 que Dios sopló aliento de vida sobre Adán. Adán no fue un ser viviente. Dios lo creó a imagen y semejanza de él. Hizo el muñeco. Pero hasta que Dios no sopló, no fue un ser viviente. Dice, entonces fue el hombre un alma viviente. Nosotros somos un espíritu con el Señor. Diga conmigo, el hombre natural. Pero venga conmigo ahí, 1 Corintios capítulo 3. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Diga conmigo, hombre espiritual. Entonces dice, sino como a qué, como a qué, como a carnales. O sea, que hay hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. El carnal es para mí el peor, el más difícil, porque el carnal conoce a Dios, pero prefiere vivir para sus deleites. Suena fuerte, ¿verdad que sí? Pero es la verdad. De las tres categorías, el carnal es la más difícil para mí, para lo que he estudiado, porque el carnal conoce a Dios, pero prefiere darle la espalda a Dios y vivir para sus deleites. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Porque después de conocer a Dios, prefieres darle la espalda a Dios. Amado, es mejor nunca haber conocido a Dios que después de haberlo conocido, deshonrarlo. ¿Usted me escuchó? Es mejor nunca habérsele revelado la gracia que después de haber tenido la gracia pisotearla. Oh, Hebreos capítulo 10 dice, hay de aquel que tiene por inmunda la sangre del cordero. Tú no fuiste comprado a precio de pesos o de dólares, o tú no fuiste cogido fiado. A ti te compraron a precio de sangre, y no cualquier sangre. Hay un precio sobre ti. La sangre de Cristo está sobre ti. Entonces tú debes valorar la sangre con la cual fuiste comprado. No puedes pisotearla. No significa eso que tú no vas a tener debilidades. Todos tenemos debilidades. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Todos pecamos porque somos débiles, porque hay una debilidad en esta carne. Pero una cosa es que yo peque, otra cosa es que yo me abone al pecado, que yo acaricie el pecado o que yo justifique el pecado. ¿Alguien está conmigo? Entonces, las tres categorías, natural, carnal y espiritual. Tengo que hablarte un poquito de lo que es la carne. La carne es tu naturaleza caída antes de Cristo. Tu naturaleza antes de venir a Cristo, que no te la quitaron, te la dejaron dentro. Se los repito. Cuando usted viene a Cristo, el Señor te limpia tus pecados, borra tu vieja vida, pero te la deja ahí. Entonces tú decides a quién tú vas a agradar: al viejo hombre en Adán o al nuevo hombre en Cristo. Aló. Quizás tú dirías, wow, pero ¿por qué Dios no nos quita esta vieja vida y ya somos nuevos y no hay necesidad? Estamos todavía en un cuerpo de muerte. Llegará el día de la glorificación. Llegará el día en que no habrá relación con este cuerpo de muerte. Como dijo Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una ley en nuestros órganos que se inclina hacia el pecado, no porque yo quiera. Hay una ley en Adán que me induce, que me seduce, que me arropa, que me abraza, y aunque yo no lo quiera, me engaña. Nos engaña. El decir incluso que no nos engaña significa que estamos engañados.
¿Qué significa adulterio? Diga conmigo, contaminar lo puro. ¿Está listo? ¿Sabe usted que hay un adulterio físico y hay un adulterio espiritual? El adulterio físico, cuando una persona casada atrae una tercera persona a su matrimonio, eso es adulterio. Si un hombre trae una mujer a su relación, aunque claro, no la va a presentar junto a su esposa, pero eso es una tercera persona, eso es adulterio. Y viceversa, una mujer que haga lo mismo es adulterio. Pero hay un adulterio espiritual también. Y es cuando contaminamos nuestra relación con Dios con otras cosas. Dios es celoso. Uno de los nombres de Dios es Dios celoso. ¿Usted sabía eso? Y ese Dios celoso desea que su iglesia no se contamine, que su iglesia no adultere. Dios abomina las mezclas. Entonces la iglesia debe entender y tener cuidado, porque la carne nos vende el adulterio espiritual como si nada. Venga conmigo a la Biblia, Santiago capítulo 4. Ábrela, Santiago 4, versículos del 1 al 5. Santiago 4 del 1 al 5 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros. ¿Y qué dice el apóstol? Santiago 4:4, un versículo durísimo este. Oh almas que adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amados amigos, aquí es la palabra compañero. Tú puedes compartir con todo el mundo, pero no tener alianza con todo el mundo. Tú puedes ser una persona querida de muchos, pero compañero de pocos. Porque hay una ley en el mundo espiritual que se llama la ley de la transferencia. Diga transferencia. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y en esa ley de transferencia, si un cristiano bajó la guardia, si se descuidó, la influencia en la transferencia te leuda, te mina y te seduce a las complacencias de otros. Ahí viene un problema que tenemos muchos creyentes, problema de identidad. Es mejor solo que mal acompañado. Dígaselo otra vez, es mejor solo que mal acompañado. Pero cuando una persona se está ahogando, se agarra hasta de un tiburón. ¿Verdad que sí? Una persona que se está ahogando se agarra hasta de un tiburón. En nosotros hay que tener cuidado con ese concepto de que yo no tengo amigos, de que a mí nadie me visita. Amado, usted tiene una familia que se llama Iglesia de Jesucristo. Usted tiene hermanos que son mejores que amigos también, y amigos mejores que hermanos también. Pero cuidado con el concepto de soledad y me voy a liar y me voy a hacer afín y me voy a compartir. ¿Por qué? Porque la ley de transferencia va a venir sobre mí de manera sutil, de tal manera que el día que me agarre con la defensa baja me va a atraer, me va a minar, me va a soltar un dardo. Es como cuando una gente tiene la defensa baja. Si usted tiene la defensa baja y alguien estornudó, prepárese que a usted se le va a pegar la gripe. Pero si usted tiene la defensa alta y está bien, estornuda, estornuda y estornuda y no se te pega nada a ti. Si tú estás espiritualmente claro, tú no te vas a contaminar. ¿Por qué contaminar? Te voy a decir esto y abre los ojos porque estoy terminando la palabra. Ábreme los ojos con esto que te voy a decir. Escúchame. El diablo es más peligroso cuando se viste de ángel de luz que cuando se viste de diablo. ¿Lo entendiste?
O sea, que cuando una gente, entre comillas, es buena, es más peligrosa que uno que tú sabes que es un desgraciado. Porque ese que tú dices que es bueno puede estar dándote la dosis de veneno por parte, y soltártela por parte, y soltártela por parte, hasta que te abrace con la contaminación que el diablo diseñó para ti. Cuidado, iglesia. Podemos estar adulterando fácilmente, abrazando principios ajenos, costumbres ajenas, modas ajenas. Y cuando no hay identidad clara en la iglesia, queremos caerle bien a todo el mundo. Amado, después que usted tiene la aprobación de Dios, olvídese que Él lo apruebe. Si Dios te aprueba, no importa que se oponga, porque ya tú tienes a Dios de tu lado. Pero el adulterio es tan sutil que puede leudar tu mente y tu corazón y hacerte creer que tú no estás haciendo nada malo. Es verdad, en el momento tú no estás haciendo nada malo, pero mídelo proporción, tiempo, distancia. La ley de las influencias es que muchas veces somos seducidos a dejar los principios. Ya yo no me congrego, ya yo no oro, ya yo no leo la Biblia, ya yo no tengo tiempo para Dios. ¿Dónde empezó el asunto? En una maquinación. Y se empezó a contaminar la relación con Dios. Diga conmigo: ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Dice: ¿no sabéis, versículo 4, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No soy yo que estoy diciendo esto, por si acaso alguien cree que es el pastor Rafi. No, nada que ver conmigo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que escoja bien a ver de quién usted se va a hacer amigo. ¿Quién va a ser tu canchanchan? Lo está pensando, ¿verdad que sí? Porque hay una verdad espiritual. Si yo estoy leyendo la Biblia en buen entendimiento, el apóstol Santiago está diciendo: todo aquel que hace alianza con el mundo se hace enemigo mío. Porque el mundo y yo no somos compatibles, dice Dios. El mundo y yo no nos podemos alinear, no podemos, nunca podremos alinearnos. No habrá relación entre las tinieblas y la luz. ¿Cuántos errores cometen muchas mujeres y muchos varones cuando se enamoran? Dicen: no, yo la traigo a la iglesia, yo me la gano para Cristo. Sí, yo te lo digo, yo se lo digo. En las negociaciones, cuando usted va a hacer negocio, amado, piénselo. Jesús dijo 70 veces 7. Yo te voy a decir 7,000 veces 7. Piénsalo cuando tú vayas a hacer alianza. No 70, 7,000. Alianza de negocios, cristianos con alianza de negocios, una de dos: o pierdes el testimonio o pierdes el dinero, una de las dos. Pero es muy probable, casi imposible, que mantengas un buen testimonio si haces alianza con un impío. Casi imposible es. O pasas a ser un mundano igual que él, o pierdes el dinero como cristiano. Yo te lo voy a enseñar por la Biblia. Es que el adulterio es tan sutil. Nosotros hemos sido estrategas para hacer relaciones de negocio y para ganar dinero, pero no sabiendo que estamos adulterando, contaminando nuestros principios. Porque si yo tengo un socio que es ladrón, un socio que es mentiroso, un socio que violenta principios, y yo me hago uno con él, yo estoy haciendo lo mismo que él hace. Estoy haciendo lo mismo que él hace. Estoy practicando de lo mismo. Yo soy uno con él. Por eso la iglesia tiene que tener cuidado cuando le levanta la mano a un candidato, cuando señala a un político. Porque lo que usted valida, lo que usted aprueba, usted se hace uno con él. Usted es garante de eso. Ven conmigo a la Biblia. ¿Está listo? Pastor, ¿y hay más todavía? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O acaso pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ven conmigo a la Biblia. Con esto termino ya. Ve conmigo al libro de Isaías capítulo 30. Isaías 30. ¿Llegó?
Isaías capítulo 30, ahí vamos a parar y vamos a terminar, vamos a orar. Y nos vamos a ir medio golpeados pero edificados. ¿Por qué golpeados? Porque es posible que sin darnos cuenta estuviéramos acariciando un adulterio por ahí. Hablo espiritualmente, no estoy hablando natural. Que usted esté haciéndose como amigo del mundo y como canchanchan con el mundo y en complacencia con el mundo y con cosas que no agradan a Dios. Usted conociendo a Dios, cuidado, ya usted conoce a Dios. No es que usted va a ser un ogro. Yo no me siento ser un ogro. Yo no me siento ser un ogro, pero yo no puedo decirle amén a cosas que contradicen a Dios. No puedo. Yo no me le puedo reír a un chiste que violenta un principio. ¿Por qué? Porque entonces yo me estoy haciendo uno. No sé si estoy hablándole en español aquí a alguien. Termino contigo, digo con la palabra. Dice Isaías 30, del 1 al 3. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Que Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Porque cuántas veces descendemos y nos apartamos del Señor para buscar consejo y no de Dios. Y lo que añadimos es pecado sobre pecado. Nos apartamos para descender ¿a dónde? ¿Qué significa Egipto? What's the meaning of Egypt? ¿Qué significa Egipto? Egipto significa mundo de pecado. Descendemos al mundo de pecado y no preguntamos de la boca del Señor y nos fortalecemos con la fuerza de ¿quién? El diablo da poder, el diablo da dinero, el diablo da fama, pero el diablo cobra y cobra de mala manera también. Por eso no todo el poder que viene es de Dios. Por eso no todo el dinero que viene es de Dios. Y por eso no toda la fama que viene es de Dios. Hay que saber de dónde viene esa fama. Hay que saber de dónde viene ese dinero. Hay que saber de dónde viene ese respeto. Hay que saber, hay que entender la fuente, la causa raíz de dónde llegó y cómo llegó. Y si no llegó de Dios, dice, yo lo que dice el versículo 3, para que sepa: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de Egipto, el amparo de la sombra de Egipto, en confusión. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que despertar, iglesia. Estamos coqueteando mucho con los sistemas del mundo. Estamos coqueteando mucho con las estrategias del mundo. Queremos caerle bien a todo el mundo. Y eso es un grave error de la iglesia de este tiempo, creyendo que así ganaremos más. No, así hacemos daño. Porque el mundo no nos distingue. Si hacemos lo que el mundo hace, ¿cuál es la diferencia? Si hacemos lo que los mundanos hacen, ¿cuál es la diferencia entonces? La iglesia es la esposa del Cordero, la que se expecta pura, sin mancha y santa. La iglesia se expecta sin arruga. Pero según yo veo el mundo, la iglesia está muy manoseada. Le han manoseado la esposa al Señor. Y yo no sé si hay un hombre aquí que tenga dignidad. ¿Cómo se sentirá usted si le ponen la mano a su esposa? Si alguien viene y le pone la mano a su esposa, no me toque esa tecla. No me toque esa tecla, porque yo no sé cómo yo reaccionaría en el momento. Mejor oremos que Dios cubra a la esposa. Entonces yo te lo pongo en lo natural. ¿Cómo se sentirá Dios cuando ve su iglesia que le han pasado tanto la mano? Que la han metido en todos los moteles habidos y por haber. Porque todo es un negocio, todo es una conveniencia. Todo es buscando popularidad y fama. Que no me conozcan a mí, eso no importa.
Ahora, el que no conoce a Cristo se lo está perdiendo todo. ¿Alguien está aquí? ¿Usted escuchó algo la palabra del día de hoy? ¿Sabe usted lo que significa adulterar? Contaminar lo puro. Si mis oídos están claros de lo que yo estoy escuchando, yo soy de Dios. Yo fui comprado a precio de sangre y yo no daré mi cuerpo ni mis órganos al pecado, de modo que yo le pueda obedecer en mi concupiscencia. No, para que digan que aquí pecó, que digan que aquí corrió. Nunca se hace cobarde un hombre que corre de la tentación. Nunca. Usted se hace sabio. No crea que todas las propuestas que vienen son de Dios y son buenas, aunque se aparenten buenas en el principio. No todo, amado. Ore, pídele a Dios sabiduría. Señor, revélame. No todas las personas que quieran ser amigos o que quieran andar contigo son intencionadas de bien o son enviadas por Dios. No todos. Por eso hay que pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría. Todavía la petición de Salomón está presente. Pídale a Dios sabiduría. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Dígale al Señor: ayúdame, Señor. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Oro por ti. Y oro para que Dios ayude a la iglesia que está en la radio y la iglesia que está en televisión. Ayúdanos, Señor. Inclina tu rostro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Danos gracia, danos favor, danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, esto es tan delicado y tan complicado que muchas veces preferimos no oírlo, pero es necesario que tu iglesia despierte. La carne se ha levantado para hacernos tantas propuestas, tantas ofertas, y muchas de ellas, Señor, están reveladas en tu palabra. Y por eso muchos caemos y flaqueamos y nos desenfocamos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tus escogidos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, el Rey de gloria, ten misericordia y tiende tu mano a tus hijos. Señor, en esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos sabiduría como pueblo tuyo. Es tiempo ya de despertar, es tiempo ya de reaccionar, es tiempo ya de entrar en una dimensión, Señor, madura. Tú eres el único que nos puedes ayudar. Libértanos, Señor. Libértanos de toda opresión que podamos haber recibido, Padre, y sin darnos cuenta pudimos haber caído, Señor, en una red de adulterio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Hemos preferido agradar al mundo antes que agradarte a ti. Muchas veces hemos querido ser populares antes que ser aprobados por ti. Ayuda a tu iglesia. Ayuda al pueblo de Dios. Ayuda a tus santos, Señor, en las naciones. Danos carácter y firmeza para definirnos como tal. Somos hijos de Dios, santos y amados. Danos carácter para defender tu verdad. Ayúdanos a no vender tu verdad. Ayúdanos a guardar el pacto, firmes y fieles hasta el día final. Si algún hermano o hermana en esta mañana, Señor, está pasando por este proceso, por esta maquinación de maldad, dale sabiduría para salir de ella y dale fortaleza para vencerla también. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos vencer esta maquinación carnal. Que podamos decir: no somos esa iglesia adúltera. No somos esa ramera que se acuesta por conveniencia con cualquiera. No somos esa ramera que anda buscando coquetear con todo aquel que le pasa por el frente para atraerlo. No somos esa ramera que anda buscando suplir sus necesidades del momento. Ayúdanos. Danos carácter, danos firmeza, danos autoridad, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a los pastores, porque somos, Señor, los más señalados cuando fallamos. Somos los más acusados cuando fallamos. Ayúdanos a nosotros.
Yo ruego por mí, pero también por todos los compañeros pastores de esta ciudad y de esta nación y de las naciones, Señor. Cada vez que la iglesia da una nota discordante, nos cuestionan a todos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Cada vez que un hijo tuyo comete un error, el mundo cuestiona y se burla de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Guárdanos del mundo. Guárdanos sin manchas y sin caída para la venida de Cristo. Lavémonos en la sangre de Jesús esta mañana. Pidamos perdón por toda falta cometida. Pidamos perdón por haber coqueteado con maquinaciones espirituales de maldad. Pidamos perdón por cuántas veces hemos descendido a Egipto a buscar consejo y cobertura. Pidamos perdón porque hemos creído que la fuerza de Faraón nos sostendrá. Ay, tal fuerza, dice la palabra, se volverá en confusión y en opresión. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y líbranos de la falsa prosperidad, que creen que por dinero y con dinero pueden comprar tus favores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, de la falsa interpretación de la bendición, que crees que es tener cosas. Ayúdanos a entender claramente que la bendición es Cristo. La bendición de Jehová es la que enriquece, y la bendición es Cristo. Pero no solamente Cristo, sino Cristo agradado, Cristo glorificado, Cristo el centro de toda la iglesia. Danos corazón, Señor, aleluya. Danos corazón, Señor. Danos corazón para atesorar tus principios, Señor, para si es necesario tener que vivir como vivió Juan el Bautista en los montes antes que contaminado. Tengamos que vivir, Señor, a espalda a mucha gente antes que estar haciendo lo que ellos hacen. Amaremos sus vidas, pero no sus acciones. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a los pastores, ayúdanos, Señor. Esto es un ruego de ayuda, Padre. Esto es una súplica de ayuda, Señor. No nos dé la espalda, Señor. No nos dé la espalda, Señor, porque hemos sido adúlteros. No nos dé la espalda. Ten misericordia de todos tus hijos. Ayuda, Señor, tu iglesia. Ayuda, Señor, tu pueblo. Ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos firmeza. Es mejor tenerte a ti. Es mejor tenerte a ti contento, agradado, que tener los deleites del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Solamente el que hace tu voluntad permanece para siempre. Danos corazón para amar tu voluntad, Señor. Danos corazón para vivir vigilantes, Señor, con la defensa en alto, con el escudo de la fe en alto, con la espada desenvainada. La carne acecha, el mundo maquina, Satanás fragua, pero la iglesia vigilante se levanta imponente. Se levanta, Señor, con autoridad para vencer, porque tú aplastarás a Satanás bajo nuestros pies. El Dios de paz prevalecerá. Levanto mi mano para declarar fuerza sobre mis hermanos, fuerza sobre los débiles, firmeza sobre los que están tambaleantes. Endereza los pasos de los que están torcidos. Afirma los que están, Señor, firmes más. Santifica los que se están santificando más. Pero trae, Señor, un sacudimiento para bien, en el nombre poderoso de Jesús, y para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Tribútale un aplauso a Jesús.